Buenas tardes a todos. Vamos a ver alteraciones de la marcha y del balance. Somos el equipo 5 y está conformado por Ariadna Abigail, también Juan de Dios y Brandon. Lo primero vamos a ver que la marcha normal va a ser esta serie de movimientos que van a ser rítmicos y van a ir conforme como alineados con el tronco y las extremidades que van a determinar un desplazamiento hacia adelante. Y entre los componentes va a ser el equilibrio y la locomoción. A ver, permíteme, Ariadna. ¿Tú qué entiendes por rítmico? ¿Qué es ritmo? Pues que sea como constante. No. ¿No? Que tengan una secuencia. Que tengan una secuencia con un objetivo. El objetivo que tú dices. Son movimientos que están secuenciados para lograr la marcha. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Sí. Ok, y tiene dos componentes que dices que son ¿cuáles? ¿El equilibrio y cuál? El equilibrio y la locomoción, que sería pues como tal el movimiento, ¿no? Ok, bueno, síguele. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la epidemiología, el 30 a un 35% de las personas mayores de 65 años van a sufrir una caída. Y entre los trastornos de la marcha, bueno, van a contribuir una movilidad que sea reducida, también un riesgo de las caídas, una calidad de vida disminuida y también que esto provoque lesiones graves. Entre estas puede ser las fracturas o algún traumatismo craneoencefálico. Y también el riesgo que conlleva una caída es más el sufrir una fractura. Y en el artículo que encontré, bueno, decía que se estimaba que en una edad aproximada menor de 75 años, el riesgo de la fractura aumentaba para miembros inferiores y cuando sobrepasan esta edad de 75 años, el riesgo aumentaría para que sufran una fractura de cadera. A ver, regrésate. Sí. Los miembros inferiores, para ti, ¿de qué hablas? Pues las piernas, a lo mejor una fractura. ¿Y la cadera qué es? ¿Miembro qué? ¿Miembro superior? ¿Miembro medio? ¿Qué? También sería miembro inferior. Pues sí, pues qué clase de estadística me estás dando, a ver, me atarantas. Es lo mismo, toda la cadera, todos son miembros inferiores. Por el amor de Dios, Ariadna, síguele. Sí, doctor. Y bueno, entre las causas, estas se van a dividir en tres factores. Uno son los factores intrínsecos, que esto lo vamos a ir viendo poco a poco en la exposición, que serían las alteraciones vestibulares, también las alteraciones... A ver, espérame, Ariadna. A ver, ¿estás hablando de las causas de las fracturas o de las causas de la alteración de la marcha? No, de las causas de la alteración de la marcha. Eso, pongámonos bien con el punto y coma y la sintaxis. Ok, entonces habla de los trastornos intrínsecos. Sí, que pues aquí incluiría algún, por ejemplo, en esas personas que a lo mejor van perdiendo un poco la vista, entonces serían esas alteraciones oculares, también alteraciones propioceptivas, musculoesqueléticas. Pero a ver, ¿cuáles son las propioceptivas? Pues las de los sentidos, por ejemplo, O sea, tú me estás hablando de alteraciones que van a favorecer una alteración en la marcha. ¿Cómo una alteración propioceptiva favorece una alteración de la marcha? No, sería más de las caídas, perdón. Síguele, a ver.
Y bueno, en los factores extrínsecos, aquí sería como el contexto en el que se encuentre en nuestro paciente o el ambiente en el que se encuentre. Por ejemplo, que las escaleras tengan como más riesgo, que no haya tanta iluminación a lo mejor en su casa, también que tengan un calzado inadecuado y también como lo vemos mucho, ¿no? En las calles que a veces el pavimento pues no es, pues no está como parejito y a veces todos tenemos el riesgo de tener alguna caída. Y entre los factores iatrogénicos incluiría los fármacos. Bueno, a Ahora ver, vamos regrésate tantito. A ver, en estos factores intrínsecos hay que bien definir. La propiocepción es el sentido del tacto, pero el tacto profundo. Muchos viejitos empiezan a tener disminución de su sensibilidad y entonces muchas veces la sensibilidad que tenemos cuando pisamos la sienten alterada y eso ya les da señales diferentes. También aquí te hablan de alteraciones ya de tipo de las alteraciones propioceptivas y en general alteraciones musculoesqueléticas, o sea, con los años, el viejito, si te has fijado, Ariadna, se empieza a agachar. Entre más sí. viejito, más se agacha para caminar. Esto es porque encuentra una base de sustentación mejor en su equilibrio. Y tú nada más fíjate, un día ponte sentadita, ve cómo atraviesan un eje vial la gente y en base a su edad vas a ver cómo va la posición de la espalda. De hecho, aquí lo tienen ustedes en estos dibujos. Entonces, las alteraciones musculoesqueléticas son muy importantes en los viejitos, que favorecen desde luego muchos de estos problemas de la alteración de la marcha. Síguele. Sí, doctor. Bueno, como siguiente punto vamos a tener la evaluación. Como sabemos en todos lados, pues la anamnesis y el examen del adulto mayor pues va a ser muy importante para encontrar pues qué es lo que está causando esta alteración. Nos va a ayudar a identificar y localizar las funciones que estén interferidas con la marcha o que estén interfiriendo directamente con ella. También nos puede dar como datos en un inicio vagos o simplemente consistir en una o más caídas que las etiqueten como de causa mecánica, pero pues realmente si se dan más frecuentemente este tipo de caídas, pues debemos indagar si se está dando alguna alteración en la marcha. Debemos ¿Cómo te valorar llamas? cuestiones. ¿Cómo te llamas, profesor? Brandon, doctor, A perdón. ver, Brandon, tú solo te has metido en muchos problemas, Brandon. A ver, Brandon, Sí, dime qué doctor. es el pie caído. El pie caído, ¿qué es eso? Bueno, es que así lo mencionaban como dentro del artículo, mencionaban como que Ajá. era como no sé, era como una debilidad en la parte de la musculatura como distal, lo mencionaban como. ¿Y eso de dónde o por qué o qué? Así como para hablar de un síndrome, se le cayó el pie. Yo he oído que se les cae la mano a algunos, pero que se les cae el pie. Puede ser, pero vienen dentro de otro sustrato. Y hablas en el otro, hablas el de arriba, es debilidad de piernas. Sí, En mire, pie general hay caído. debilidad, ¿sí? Pie caído hacia, bueno, el artículo dice que hace mención a pacientes con signos de debilidad de neurona motor inferior, que es en resonancia magnética igual dice que se puede ver como estas alteraciones. Entonces habla más que nada de alteraciones de este tipo de neurona. Bueno, así lo mencionaba el artículo, que era alteración en la neurona motor Bueno, inferior. bueno, vamos dándole apertura sin conceder, porque bueno, yo te diría que eso está por verse. Yo Sí, pienso que mucho del problema está en en el mismo músculo y en toda la regulación de la fuerza de la pierna. Pero bueno, porque ya el cuadro, como lo dices, ya es un cuadro de muy arriba y que implica ya lesiones de arriba. Ya entonces estamos hablando de pacientes con cierto tipo de alteraciones, sí, de acuerdo, sí hay, pero lo más frecuente en los que tienen la pierna y se me va la piernita son problemas locales, pero bueno, vamos a seguirle. sí La es lo que marcha es. miopática, ¿cuál es la marcha miopática? Ahorita vamos a desglosar algunas de las marchas, son las que vamos a desglosar más adelante. Estas A damas las ver, mencioné como ándale, tal, pero síguele. por ejemplo, lo que usted mencionaba de debilidad de la pierna, exactamente dice lo que usted, es como muy general
y realmente dice que se reconoce como simplemente como esa debilidad que el paciente menciona y que debe normalmente a una causa estructural, como usted bien lo menciona, pues parte del músculo o alguna estructura como cercana El que esté viejito lesionada. te lo va a decir, se me va la pierna, de pronto voy caminando y se me va, así tal cual te lo mencionan. Y ya ocurre a veces, más o menos recurrente, pero es así como, tal como te lo estoy diciendo. Bueno, Y eso síguele, sería como síguele. y eso sería como la debilidad en piernas, es más como estructural, y lo de pie caído sí es como usted dice, más neuronal. Las marchas ahorita sí las vamos a desglosar, y bueno, nada más como de ahí, pues la pérdida sensorial, decía que lo que usted mencionaba, que la pérdida sensorial de importante en las piernas se debe evaluar en los pacientes, normalmente, por ejemplo, en pacientes con diabetes o alguna deficiencia, por ejemplo, decía de vitamina B12, podía dar este tipo como de alteraciones propioceptivas. Entonces, esto es como importante Bueno, destacarlo. esto lo defienden nada más los de nutrición, los neurólogos y los que venden la B12. Sí, doctor. ¿Eh? Y bueno, Pero eso sería todo en cuanto a la yo te evaluación. conmino a que me consigas un artículo con bioquímica pura donde me expliques por qué la falta de B12 conlleva a esto. Sí, doctor. Y Un bueno, eso sería artículo todo. serio que Sí, hable doctor. de cómo actúa la B12. Lo buscaré y si lo encuentro, pues ya se lo paso. Si no hay Coste. nada, pues ya le diré que no. Tú mismo te clavas el puñal. Y Ok, bueno, esto sería todo síguele. en cuanto a la evaluación. Entonces ya pasaríamos a las alteraciones como tal. Bueno, aquí vamos a ver un test que es el test de Tinetti, que bueno, este nos va a permitir como también a la evaluación en cuanto al equilibrio, y pues como vemos consta de 9 preguntas, la cual pues tendríamos que pedir que Dinos la dos realice. preguntas de esas. Elige dos preguntas nada más. A ver. Uno es, bueno, poder observar el equilibrio al sentarse, y aquí veríamos si se inclina o se desplaza en la silla o solamente se sienta firme y seguro. En el segundo es la incorporación, esto es de que que sea incapaz de poder realizarlo, que sea capaz, pero a lo mejor utiliza los brazos como ayuda, o que es capaz sin utilizar los brazos. Y tenemos otro que es el test de Guralink, en el cual igual vamos a ver tanto un test de equilibrio, aquí sería con los pies juntos en semitándem, en tándem, y también un test de velocidad de la marcha, y también un test para evaluar cómo es que se levanta de la silla. Ok, a ver, vamos a separar un poquito el Tinetti, vamos a dejarlo un poquito al lado. ¿Cómo me dices que Ariadna? Sí. Vamos a ver, Ariadna, aquí es muy importante, volvemos a los puntos fuertes de todo esto. Sí. Un test de Tinetti me lo resuelve hasta un ortopedista, hasta un neurólogo lo puede resolver. Pero lo que te voy a preguntar es lo que resuelve un médico. Yo quiero que me digas de qué depende el equilibrio, dónde se integra la sensación que uno tiene de su equilibrio, de saber si estás parado, si te estás sentando, qué es a la izquierda, qué es a la derecha, dónde está toda esa sensación, dónde se integra, en qué sistema. Pues sería tanto, por ejemplo, el nervio vestibular, también sería el Ese nervio, equilibrio, la exacto. orientación. Ese nervio, ¿en dónde se integra, en dónde nace ese nervio? ¿Qué te parece que está a un ladito del nervio octavo, del octavo par o del séptimo par? ¿Cuál es el nervio auditivo? A ver, ¿cuál es el auditivo? Pues sería el octavo. El octavo. ¿Y qué te parece cuando hablamos del vestíbulo, de todo lo que es el laberinto, de todo eso que en el octavo par se van a diferenciar ya en el oído interno, lo que va para el nervio auditivo y lo que va para toda esta zona del laberinto donde está
una especie de canalitos que son los que si se mueven es los que te dan la idea de para qué lado te estás volteando, para qué no, que si tienes, en un momento dado es de que esto que se llama cuando te estás moviendo y todo te da vueltas o tú le das vueltas a todos, ¿cómo se llama esto? El vértigo, ahí se integra. Las alteraciones de esta estructura es donde se integran los vértigos y los mareos así de este tipo terribles. Entonces, tenemos que tener claro que una alteración de este nivel es la que va ligada a alteraciones de la marcha. Por eso se valora también la acción de drogas o alcohol, porque es lo que te impide en un momento dado hacer una prueba de equilibrio como sería el 4 o abrir las manos sin caerte. Pero entonces, en la prueba del equilibrio estamos hablando prácticamente del noveno par, de precisamente de todo este nervio, todo este sistema. Y hablamos de que está hasta muy abajo del cerebro. Entonces, las patologías que afectan el tallo cerebral muy abajo son las que pueden dar este tipo de manifestaciones, pues lógicamente las que están pegadas al oído interno. Pero ya si nos vamos a la movilidad, vamos a ver cuál es el sistema que regula la movilidad ya ahora sí del sistema osteomuscular. Que tú muevas una mano, ¿de qué sistema depende? ¿Sistema piramidal? Sí, doctor. Esos nervios vienen desde la corteza cerebral motora y son los que dan los movimientos racionales, los movimientos que tú diriges. Tú dices, muevo mi brazo. Pero hay otros dos sistemas que se integran también para la actividad muscular. Es el sistema, por un lado, el sistema extrapiramidal, que es el que te puede dar muchos movimientos que tú no mandas. Esos no los regulas tú. Y está el sistema eferente gamma, el que viene directamente de la zona del núcleo negro, de la sustancia negra, en mesencéfalo. Estos, cuando se alteran, van a dar muchas alteraciones en la marcha. Entonces, esto es muy importante. Cualquiera de estos tres sistemas, si se afecta, la marcha va a ser la que está afectada. ¿Esto sí lo tienes claro, Ariadna? Sí, doctor. ¿O no? Nada más concluye para qué te sirve el vértigo, la escala de Tinetti, el test de Tinetti, ¿qué te va a evaluar al paciente que tiene un trastorno del equilibrio o de la marcha? Sí. ¿Hasta ahí? Sí, ¿O sí? Ok, vámonos a otro. Sí. El otro que sacaste. Ah, sí. Ya. A ver, ¿para qué le síguele, Ariadna? Sí, doctor. Bueno, la primera que vamos a ver va a ser la marcha débil con espasticidad. Y aquí se va a referir a una debilidad de la motoneurona superior que se va a ver acompañada de signos de aumento del tono, que sería esta espasticidad. A ver, tantito. Es precisamente, hablamos antes de que había tres sistemas que van a dar el movimiento. El de la corteza cerebral, que es la que viene de la neurona de hasta arriba. Entonces, este que estás hablando es el que viene una alteración ya a nivel de corteza cerebral y que afecta precisamente, te da lo que estás diciendo. A ver, repítelo. ¿Cómo es la neurona motora superior? Es esa a la que se refiere. ¿Ok? A ver, ¿qué es lo que da de características? Bueno, pues aquí, como vemos, sería esta marcha espástica en la cual se caracteriza porque hay una rigidez de las piernas, también los pies se ven girados hacia adentro y la marcha también se conoce como en tijera. Y aquí también puse una imagen en la cual vemos esta marcha que sería la normal y cómo sería una marcha espástica. A ver, Ariadna, dame un ejemplo de unos niños, que son muchos, que tienen esta marcha y que tienen un deterioro con el que nacen. Una de las características es, además de su alteración de deterioro cognitivo, son espásticos, son así tal con la cual lo estás diciendo, y tienen dificultades para caminar porque están hipertónicos, hiperespásticos. ¿Cómo se llama eso? ¿Sería que tengan una parálisis cerebral?
Exactamente, la PCI famosa que se la debemos a la hipoxia de los niños al nacer por ser atendidos a lo burro. Bueno, este es tan frecuente o también por partos mal atendidos. En fin, a la hora de nacer se hipoxia el niño, se daña el cerebro y esta es una de las consecuencias terribles porque es un niño que toda su vida va a sufrir estas consecuencias. Entonces, esta es una lesión de la neurona motora superior, muy importante, y obviamente se puede ayudar a manejar todo esto, pero la lesión jamás se va a quitar. ¿Ok? Síguele, Ariadna. Ok, doctor. Bueno, ahora con la exploración física en estos pacientes veríamos una flexión de la cadera, también una dorsiflexión del pie y de los dedos del pie, como tal la flexión de la pierna en la rodilla, también una abducción del muslo, una disfunción de la vejiga, la cual es muy frecuente que esos pacientes presenten una incontinencia. A ver, Ariadna, en casos tú vas a ver un viejito que tiene este cuadro, cuando tiene una lesión a nivel cortical, ¿qué alteración, qué enfermedad, o sea, cuál es lo que podría causar esto? Una lesión nada más de las neuronas superiores, o sea, de la corteza cerebral a este nivel. ¿Qué te parece una trombosis cerebral, un EBC que afecte esta zona cerebral? Sí, esa es la que te daría esto. ¿No? No, pero en el viejito no vas a encontrar PCI. Ya digo, nada que ver. En el PCI es de los recién nacidos y ya están macicitos, tienen 80 y 90. Pero sí pudiera haber una lesión, un EBC, donde te dé estos datos. Pero es raro porque las arterias que se lesionan del polígono de Willis, es muy raro que den estos cuadros. En la práctica vamos a ver muy raro el síndrome de motora superior ya en los viejitos. Pero bueno, síguele pues. Ya vas en que tienen incontinencia urinaria, pues todo lo que afecta a la corteza va a afectar todas las funciones ya en bloque, pues eso sí, pero no es un diagnóstico diferencial propiamente de la zona, sino de que más bien está afectando otras zonas corticales. Síguele, Ariadna. Sí, doctor. Y bueno, también a la inspección veríamos cómo es de que a lo mejor los zapatos de los pacientes pueden mostrar este desgaste por lo mismo de cómo es la caminata, como se las mostré en la imagen. ¿Cómo pisa? ¿Con el talón o con la punta? En la punta. No, no es de la punta. Este es con el talón, tiene el pie planote, lo aplana, casi no lo puede subir. Entonces casi se va arrastrando todo el pie. Que tienes aquí, este es un pie hacia adentro, es un genu valgu. Y ya son otras cosas, pero en general el que tú mencionas, te digo, es difícil por el tipo de marcha. Síguele, Ariadna. A ver, Juan de Dios. ¿Cuál es la enfermedad, por así, pero la reina de la joya de la corona de la neurona motora inferior? ¿Y cuál es el dato fundamental que tiene los músculos que están afectados por este nervio que no funciona de la neurona motora inferior? Estos músculos se manejan como músculos denervados. ¿Cuál es la enfermedad? Es una enfermedad efectivamente que afecta un solo grupo muscular, no. ¿Cuál es la que toda la vida hemos visto de estos casos? El polio. Y lo que hay es parálisis de esos músculos. ¿Qué te parece? El síndrome de neurona motora, por excelencia, un síndrome que se afectan las raíces motoras de la médula en adelante, va a ser este. Ahora, cuando se afectan raíces motoras y raíces sensitivas al mismo tiempo, esa es la paraplegia, le dan en la Mauser a la médula espinal, es el síndrome parapléjico, ni siente ni mueve. No mueve, pero sí siente.
Y hay otro síndrome que nada más afecta a las raíces posteriores. ¿Cuál es? Es la TAVES por esta enfermedad, por la sífilis. Entonces nadie la ha visto, pero ahí la dicen. Entonces, cuando tenemos afectación de las neuronas motoras desde la médula, estamos hablando de parálisis en general. Ahora, puede ser que no sea tan completa y tener movimientos que son, ahora sí, débiles, en fin, no ser una parálisis completa, pero muchas veces una parálisis completa. Y la diferencia con lo que viene de la neurona motora de arriba, que es a lo que tienes no control de la motricidad, dejan caer el miembro, pum, pum, ¿ok? Y esta de plano no lo mueven los pobres. ¿Qué te parece, Juan de Dios? Le vuelves a echar otra leidita a la polio. ¿Qué te parece? ¿Y qué te parece que todavía ustedes han encontrado compañeros con polio en la escuela? No. Ya no hay, ¿verdad? A mí todavía me tocaron muchos años, todavía yo he llegado a ver gente con polio. ¿Qué traduce un niño que tiene polio? Que no fue vacunado, ¿verdad? ¿Qué les parece eso? Esas sí son las vacunas, que es una aberración que no se hayan dado, ¿no? Como siguiente marcha vamos a tener la marcha miopática, que va a ser caracterizada por debilidad de las piernas, que va a ser de manera simétrica y va a afectar a los músculos proximales. Vamos a ver que es una marcha que se va a describir como de pato, la van a describir clásicamente, donde va a haber una inclinación pélvica normal con cada paso. Esto, pues, lo menciona el libro, que se debe a la debilidad de los flexores de la cadera, que se pueden detectar probando la elevación de las piernas estiradas contra resistencia, o también podríamos pedirle al paciente que se ponga de pie, pero con los brazos cruzados enfrente. Entonces, cuando le pedimos esto a los pacientes con debilidad en los músculos proximales, van a tener dificultad para pararse desde esta posición de sentados hasta la posición de pie sin usar los brazos. Y bueno, entre otras dificultades que podemos detectar en estos pacientes, pues va a ser que no pueden, por ejemplo, bajar o subir escaleras, que eso pues se ve en la afectación de la musculatura proximal. ¿Tú crees que esto como, se dé en los viejitos? La marcha parkinsoniana, y esta se va a ver como caracterizada por una inclinación hacia adelante, una postura que va a ser encorvada, también el movimiento de los brazos va a ser como muy bajito, va a haber una pérdida del equilibrio, también se ve una flexión de los codos, el temblor de las extremidades, o también que es conocido como mano estriada. Y bueno, esta ocurre en la enfermedad de Parkinson, que va a ser pues un trastorno crónico y progresivo que va a estar causado por la pérdida degenerativa de las neuronas dopaminérgicas en el cerebro. A ver, esas neuronas. Bueno, es que eso lo encontré así, que eran las neuronas dopaminérgicas. A ver, doctora. Que iban a estar en el cerebro. A ver, no, doctora. A ver, dime, ¿qué es la sustancia negra, doctora? ¿Y dónde está? Es una zona del mesencéfalo. De las pocas cosas que se saben en la neurología, esta zona es donde se van, aquí precisamente esto, donde se integra el sistema eferente gamma, que tiene mucho que ver con la movilidad. Es precisamente estas neuronas son las que se dañan, las de esa zona, las de la sustancia negra. Entonces, esto es muy importante que sí lo conozcamos, porque son de las pocas cosas que sí se saben. Y por eso los medicamentos que se dan para el Parkinson, ¿qué objetivo tienen? Y que eran las neuronas dopaminérgicas. A ver, doctora. Que iban a estar en el cerebro. A ver, no, doctora. A ver, dime, ¿qué es la sustancia negra, doctora? ¿Y dónde está? Es una zona del mesencéfalo. De las pocas cosas que se saben en la neurología, esta zona es donde se van, aquí precisamente esto, donde se integra el sistema eferente gamma,
que tiene mucho que ver con la movilidad, es precisamente estas neuronas son las que se dañan, las de esa zona, las de la sustancia nigra. Entonces, esto es muy importante que sí lo conozcamos, porque son de las pocas cosas que sí se saben. Y por eso los medicamentos que se dan para el Parkinson, ¿qué objetivo tienen? Oh, perdón, no escuché bien, doctor. ¿Cuál es la sustancia que dices que ya no se va a producir? Bueno, la sustancia que se va afectada es la negra y la que... ¿Pero qué es? Por eso, que las neuronas de ahí, de esa sustancia negra, ¿cuál es la sustancia que producen? ¿Cuál es la dopamina. La levodopa, doctora, no la dopamina. La dopamina la producen todas las neuronas. La levodopa es la que específicamente utilizan estas neuronas, la levodopa. Por eso el medicamento que se da es para incrementar la levodopa, no la dopamina, la levodopa. El problema es que si, por más que le dan precursores de la levodopa, pero el problema es que si ya las neuronas ya están deshechas, pues así le des todos los medicamentos que quieras, si el Parkinson tiene más de 10, 20 años, pues ya no va a responder a nada. Pues los neurólogos los llenan de medicamentos, les dan, pero horrores de antiparkinsonianos para atarantar más a los pacientes. Pobrecitos, es que tan tristitos. Síguele, doctor. De Dios, defíneme así globalmente lo más importante. ¿Qué es praxia? ¿Qué es una praxia? No, una praxia. ¿Qué es en general una praxia? Te la voy a poner fácil, Juan de Dios. Es un trastorno motor. El que quieras. Por eso dicen que el Alzheimer va ligado a una praxia. Ya la que quieras, se le va la pierna para un lado, para el otro, pero en general es un movimiento anómalo del sistema neuromuscular. Entonces, ya si las apraxias en general, pues es esta frontal, y hay otro que te va a hablar de la praxia por lesión de otro lado, pero en general son movimientos que van sin control. ¿Ok? Entonces, por eso más vale que la describas como genérica, no tanto como, ya muy específicos por la alteración neuropsiquiátrica que tienen estos pacientes, donde ya lo de menos es la marcha. Estos pacientes, son trastornos cognitivos y psiquiátricos muy severos, que son de viejitos y de muchas gentes jóvenes. ¿Ok? Bueno, síguele, Juan. ¿Cuál es la facies del parkinsonismo? Pues es el que no tiene expresión. Los políticos todos son parkinsonianos, no les ves una sola expresión. La marcha del parkinsonismo tiene una característica también, además de ir con pasitos rápidos, va con la mirada hacia abajo, siempre él. Lleva la cabeza hacia abajo y la mirada es hacia abajo, va caminando hacia abajo. Es muy característico todo esto, el pasito corto, rápido, chiquito, y va con la cabeza hacia abajo y los miembros caídos aquí adelante, no van a los lados. Que la tercera causa de la demencia es el Parkinson. Entonces, muchos parkinsonianos tienen demencia, aunque hay muchos que tienen demencia por etiología parkinsoniana que no tienen evidencia de alteraciones motoras parkinsonianas. Es un síndrome bastante confuso. Síguele, Juan de Dios. Plática tantito, ya vi cuáles son las... ¿Cuál es? A ver. Que en adultos mayores, donde están mucho movimiento, se debe a descoplamiento y a la pérdida de masa muscular. ¿Son los desnutridos o cuáles son? Trastornos inflamatorios, endocrinopatías, homeopatías metabólicas debido a fármacos o toxinas, y también algunas infecciones podrían desatarlo. Principalmente dice que en adultos mayores, lo principal que era medicamentos, pero pues quería preguntarle realmente... No, este artículo lo ha de haber escrito, un endocrino. No tiene ni pies ni cabeza. Lo que le quería preguntar, ¿qué tan cierto es esa parte? Es una vacilada, pues por eso te dije que me había gustado. En adultos mayores,
¿qué tanto se ve? O sea, realmente. No, así, no lo ves, eso no lo ves. No, cuando menos yo no lo he visto, pues a lo mejor hay uno que lo ve con otros ojos más cultos. Pues no sé, no te podría nada más decir. era como para... Es decir, para mí lo evidente en la clínica es lo que vemos todos, ¿no? Lo que realmente es, que lo ve el familiar, lo ven todos los médicos, lo vemos, pero ya cuando empezamos con signos que nada más ve el especialista, pues son mentira en general. Ah, bueno, pero este era nada más como para terminar de completar. Está bonito, eso sí me gustó, porque se oye bien. Tienes una marcha idiopática, mi amor. ¿Qué te parece? Está bien. Órale, síganle, pues, la otra marcha, la que iban a poner, esa sí existe. Ya, la cerebelosa. Ándale, a ver, ¿cómo es esa? Esa, pues ya, normalmente se le llama tambaleante o lenta, y es de paso reducido, de base ancha, y también le llaman la marcha de borracho. O sea, es como muy conocida. Esa es la marcha del borrachito, pues, esa mera. Ese es cuando se afecta el cerebelo, también tiene muchas vías que regulan el equilibrio y la movilidad. Entonces, esa es auténticamente la marcha atáxica o la marcha del cerebelosa del borrachín. Exacto, es eso. Y entonces, bueno, se debe, primeramente, decía que a una marcha, bueno, que escanean, o sea, ven todo más como despacio, una habla lenta, una disminución, por ejemplo, como un borrachito, ¿no? O sea, que no puede hacer el dedo. Pues sí, pero ese ya es una afectación cognitiva. Y ya vemos como esta presentación, y la dificultad, pues, es para cambiar bruscamente los niveles de fuerza, es lo que se ve principalmente afectado, esta alternancia entre fuerza, y si pierden el equilibrio, estos pierden el equilibrio y se caen, porque ya no pueden corregir. Sí, no pueden como acelerar y se le siguen vámonos, se va y se caen. Entonces, lo principal que vamos a ver va a deberse a diferentes cosas. Por ejemplo, a un sobreimpulso en los movimientos de punto a punto, que se llama dismetría. Los movimientos multiarticulares, hay una ruptura en la coordinación, como dice usted, en la rotación de las articulaciones, en todo esto como en la trayectoria, no lo pueden predecir, entonces esto se llama disinergia. Y en el ritmo también del movimiento, de movimientos únicos y repetitivos y alternos, se pierde igual esto. Entonces, pues, esto es la disritmia. Entonces, como vemos, pues, se alteran las fases de la marcha. Cobrando, ándale, síguele. Sí, doctor. Bueno, ya entre lo demás, pues igual como usted dice, nada más como para atinarle, por ejemplo, ya en las subagudas, el artículo mencionaba, por ejemplo, deficiencias vitamínicas, algunos ustedes síndromes. Saben, a ver, Brandon, ya tanto me están ya chupando el hígado con las vitaminas. A ver, en general, las vitaminas, ¿para qué sirven? En general, ¿cómo actúan ya bioquímicamente hablando? Todas. No, ni siquiera son cofactores de acciones bioquímicas muy complejas. La mejor de las vitaminas es un cofactor de 5º nivel para una función. Todas las vitaminas. Las quieren vender como y además, si tú comes con un mínimo de una dieta más o menos normal, ahí van todas las vitaminas. El que te den más vitaminas no quiere decir que las vas a absorber y las vas a utilizar, porque las células ya tienen la dosis de vitamina que necesitan. El que le des más no va a mejorar ni empeorar nada. Esa es la realidad. Sí, doctor. Ahora ya que todos se dedican a sacar artículos, en nutrición vas a leer como 7 millones de artículos para explicar por qué le deben de dar el que dan con la anemia, ¿cómo se llama? El que me dan, además en la anemia dan el hierro, y cuál es el otro vitamínico, el otro fármaco que dan, hierro, y que también dan a las madres ¿B12? gestantes. ¿Cuál? ¿La B12 o cuál? No, la B12 se la dan a todos ya por existir, es así. Ácido fólico. El ácido fólico se lo dan a todos y a todas. Bueno, entre el ácido fólico y el factor de transferencia, ni a cuál más irle, son maravillosos. Este es el punto. Cuando uno estudia fisiología, bioquímica con bases fuertes, pues todas estas vaciladas no van, no tienen ese peso. Pero bueno, aquí de los trastornos de la marcha, trastornos neurológicos que difícilmente se van a mejorar.
Para eso sí no hay. Y si le quieres dar B12, la única indicación de la B12 es la anemia falciforme, que esa es en negros y con glóbulos rojos grandototes. Yo vi una vez una y estaba yo feliz, me sentí el mejor del mundo, porque le di B12 a un africano que tenía drepanocitosis y yo me sentía el mejor, el más inteligente, el más útil, pero era una familia nada más y ya no había más. Y ya después todo el mundo los mandaron a nutrición y les dieron la B12 a todos los, no solo a la familia, a los que estaban alrededor de ellos, y quisieron mandarla a todo el pueblo de Senegal, que es uno de los países africanos más ricos que hay, y los quisieron vitaminar también con B12, los de nutrición. Bueno. Pero en realidad lo que necesitamos nosotros es siempre ser serios, leer fisiología, leer anatomía un poquito tampoco, y más que nada entender, porque se nos va a olvidar, pero que sepamos dónde lo buscamos cuando lo requiramos, ¿sí? Entonces, de todo esto que ustedes vieron, vean ustedes, lo más importante es que ustedes vean cuál es el trastorno motor más frecuente en el viejito y por qué se cae. Entonces, en suma, a ver, Brandon, ya que estás aquí. Sí. A ver, Brandon, ahí te van las preguntas. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál es el problema verdadero con la marcha cuando empieza uno a envejecer? ¿Cuál es el primer dato? ¿Qué le pasa a la marcha? ¿Qué le pasa al viejito? Empieza a caminar ¿cómo? Mal ¿cómo? Pierde fuerza, ¿no? Primero. No. Okay. Pierde habilidades. Tú dijiste hace rato, la número 1 empieza a caminar de puntitas. Y caminas de puntitas y en la banqueta te encuentras un bachecito. Todas las banquetas de México están hechas para que se maten todos los viejitos. Entonces todas tienen elevaciones, entonces el viejito va de puntitas, se tropieza. Bueno, te la voy a poner más clara como esta. Hace unos meses yo iba caminando muy contentito y adelante de mí iba una chamaquita como de 14 años. Y entonces ella iba caminando y pega con una piedrita elevada que estaba en una zona elevada y nada más corrige el paso y se sigue. Luego llego yo y nada más le pico y nada más corrijo y vuelvo a corregir y volví a corregir y al final me caí. Equilibrio y coordinación. Eso. Y coordinación. Ese es el punto. Yo no tuve ese equilibrio que tenía la niña de 14 años y me dio una terrible envidia, sí me dio. Pero bueno, también tuve suficiente para no caerme y poner las manos y no lastimarme mucho. También se pierde la alternancia como de un momento a otro, ¿no? O sea, poder como corregir, como dice usted, ¿no? Bueno, te la voy a poner todavía más difícil con el mejor viejito que conozco, conmigo. Fíjate bien, hace unos 3, 4 años yo me caí en un año como 5 veces. Santos guamazos que me di. Por diferentes cosas. Una porque no le llegué al metro. Otra porque caminé en el lodo. Otra porque llevé... Bueno, en fin, muchas. Pero el hecho es que entonces, la primera situación que tú analizas, ¿cuál es el viejito que tiene más riesgo de caerse? El que ya se cayó. Y en esa lógica yo no tuve más remedio que decir, necesito el bastón, y que empiezo a usar bastón. Como 6 meses usé el bastón, y luego empecé a ver que ya no me caía, y ya tiene como un año que ya no me caigo. ¿Qué crees que pasó? Yo no creía que se pudieran curar las cosas. Pues obtuvo un punto extra de apoyo, ¿no? No. ¿Cuál crees que sea la razón por la que ya no me caí? O ya no me caigo. Échales eso. Fíjate bien el punto. El punto es, yo a mi edad ya me caí, entonces tengo alto riesgo de volverme a caer. Tengo que evitar los factores que favorecen la caída. No debo echarme a correr, no debo de caminar hecho la raya de noche, no debo andar por calles que tengan lodo, me tengo que fijar muy bien cómo doy el paso y tengo que subirlo al caminar, tengo que tratar de caminar con el talón, no con la puntita. Y tengo que fijarme mucho cuando camino. Eso no lo hacía antes.
corrigió su marcha entonces, ¿no? Usted mismo. Exacto. O sea, pero el punto cardinal fue, me puedo caer. En el momento en que yo acepto que me puedo caer, es cuando puedo corregir. Por eso el viejito más riesgoso es el que anda suelto. Y que si yo no acepto mi edad, voy a tener muchos problemas. En cambio, el viejito que ya está controlado, que ha perdido autonomía, ya no lo dejan hacer nada, pues ese tiene menos riesgos. ¿Y se puede reenseñar la marcha, doctor? Pues ya, pues yo no sé si me la reenseñé, pero lo que sí, ahora camino más despacio, me fijo al caminar, o sea, ya no voy platicando por decir algo, ni bobeando, voy fijándome cómo camino. Ok. Doctor. Esto, creo que este ha sido el punto. Quiero pensar, pero ya no uso bastón, pero ya no me caigo. ¿Ok? Sí, doctor. Simplemente yo les digo lo que he vivido. Y yo creo que precisamente lo que nosotros tenemos que entender siempre, que la verdad, lo que les he insistido, ¿quién nos va a enseñar la medicina? El paciente. La verdad debe de venir de los pacientes, no de lo inventado en las guías. La medicina empieza y termina con los pacientes. La política, el dinero, las guías son otra cosa. Son útiles, pues, no las menospreciamos tanto, pero si yo quiero aprender medicina, lo que tengo que hacer es ver pacientes y observar, y así aprenderé. Como tú te fuiste a leer todo, pero si tú ves 20 viejitos caminando, te va a enseñar más que todo lo que leíste. Sí, doctor. Y bueno, ya nada más para finalizar, pues les traigo como visualmente cómo se ve esta marcha. Ándale, aunque yo creo que como vemos, como que abre mucho los puntos de apoyo, igual es como más cortos los pasos y más. Oye, como no, tan pero ese variante. está bien, ese es como que está bailando, Sí, ese como está sexy, está ¿no? simulando nada más, es como una simulación, No, obviamente pues no es ese como está perfecta. sexy, no, ese viejito es un viejo perverso. Nada es como los puntos de apoyo, pero realmente, pues sí, el paciente va a ir de aquí para allá, como un borracho, o sea, yo creo que todos hemos visto un borracho en la vida, entonces así. No, pues sí, no creo que te hayas Nada más aquí cargado es de como eso. para ver como los puntos de sustentación, cómo se amplían y se reducen los movimientos. Y entonces esto sería en cuanto a la marcha táxica y... Ok, de acuerdo. Bueno, muy bien, ¿ya terminaron todos? Ok, calificación global 9.